señalan, debe de superarlas, debe de realmente convertirse en ese apoyo que necesita el guatemalteco para salir adelante. Igual con todos los servicios de salud, porque no es suficiente decir que hay gratuidad, no es suficiente decir que tenemos una amplia cobertura, todo eso es publicidad. Lo real es que los niños se siguen muriendo, es que faltan vacunas, es que se llega a las emergencias y no se les atiende, es que los niños tienen que sentarse en bloques para estudiar, y estoy seguro que las escuelas siguen teniendo las mismas goteras que les vimos el año anterior y las que hemos visto por muchos años. Por ello necesitamos un trabajo conjunto. Necesitamos que la empresa, el Estado, trabajemos juntos para poder salir adelante y no seamos uno la amenaza del otro, sino que de la mano vayamos a apoyar el desarrollo de Guatemala. Siguiente recomendación. Desburocratización inmediata. Los países en vías de desarrollo y los emergentes siempre han sido muy burocráticos y complicados en términos de la negociación. China es actualmente el mayor exportador de bienes manufacturados en el mundo, superando incluso a los Estados Unidos de Norteamérica, y sin ninguna duda consideran a los países emergentes los más burócratas, tanto en lo referente a las importaciones como a las exportaciones, y por supuesto en lo referente a su mercado interno por todas las barreras, trabas y requisitos innecesarios y repetitivos que a menudo impiden, dificultan y encarecen la negociación, lo que termina en detener o frenar el desarrollo de las empresas y que inmediatamente se refleja directamente en el desarrollo del país. También tiene que quedar muy claro de que hay muy buenos trabajadores en Guatemala, que hay muy buenos burócratas en Guatemala, pero eso sí, debe fortalecerse la ley de servicio civil. Debemos de dejar de tener ministerios o servicios públicos que se vuelven piñatas y que cada vez que llega un nuevo gobierno quiere meter a todos aquellos que estuvieron en su campaña, porque lo que tenemos que crear es un profesional burócrata que conoce su trabajo, que vive de él, que tiene autoestima, que se respeta y que se convierte en ese verdadero pilar del desarrollo que resulta de un gobierno, de un Estado efectivo, ágil, honesto y capaz. Siguiente recomendación. Recuperación de la inversión pública eficiente que está detenida en los últimos años. Los países con potencial de desarrollo han sufrido una parálisis muy preocupante en las inversiones públicas en los últimos 50 años. Esto es un hecho probado. Aquí en Guatemala tenemos 1.800 proyectos a diferentes niveles que están parados desde incapacidad de realizarlos, desde falta de mecanismos y más terrible todavía por la corrupción que prácticamente ya se llevaron los fondos y no construyeron ni un kilómetro de una carretera o construyeron escuelas que se están cayendo o construyeron hospitales que no funcionan. Aquí en Guatemala tenemos 1.800 proyectos a diferentes niveles que están parados desde incapacidad de realizarlos, desde falta de mecanismos y más terrible todavía por la corrupción que prácticamente ya se llevaron los fondos y no construyeron ni un kilómetro de una carretera o construyeron escuelas que se están cayendo o construyeron hospitales que no funcionan. Tenemos que ser eficientes en esa administración. Faltan más inversiones en infraestructura, en educación, cultura y prácticamente en todas las áreas relacionadas con el Estado, lo que ha dificultado el crecimiento en los países y continuará dificultándolo, por lo menos hasta que estos problemas no se resuelvan. Países como el nuestro tienen todo el potencial de ser verdaderamente buenos con sus hijos, buenos con los guatemaltecos, porque tenemos grandes riquezas naturales. Pero mientras no cambie esta visión en la cual todo funcionario que llega, en la cual todavía prevalece aquel dicho que alguien lo mencionó pero que ha quedado en la historia
de que no hay obra sin sobra, no vamos para ningún lado. Volvemos a caer en ese terrible fantasma de la corrupción que tenemos que erradicar. Siguiente recomendación. Tenemos que invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo. La gran masa del pueblo de los países emergentes ya no creen en el gobierno, ni en su política, no respetan las instituciones, no creen en sus leyes ni en su propia cultura. Miren qué terrible todo esto. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como norma o como normal las noticias trágicas sobre la corrupción, violencia, deterioro de los servicios públicos, etc. Realmente tenemos que negarnos a aceptar esto como la norma. Tenemos que verdaderamente elevar los estándares del pueblo y rechazar. ¿Qué pasa con estos deudos de estos 95, 96 que fallecieron, que fueron atacados y presas de la violencia? ¿Les importan a ellos las estadísticas? Por lo tanto, se necesita invertir en la correcta formación cultural del pueblo. Esto tiene que nacer a partir de escuelas, de empresas, de iglesias, instituciones públicas y así sucesivamente, comenzando con la educación para el trabajo y la búsqueda de la excelencia en un mundo globalizado, enseñando al pueblo a amar y a honrar a su país. Si no, es inevitable que a largo plazo comiencen a emerger milicias armadas en busca de espacio y poder paralelo al gobierno. Pareciera que Wen Jiabao conoce muy bien a Guatemala, porque prácticamente aquí tenemos aquellas áreas en las cuales los poderes paralelos, las justicias que no son legítimas, han tomado el poder y han sustituido el poder legítimo del Estado. Eso no se puede permitir. ¿Cuántos más linchamientos tienen que existir en Guatemala para que este barbárico hecho se suspenda? Pero también, ¿cuánta más presencia real tiene que tener el Estado para darle al ciudadano la seguridad, el orden y la justicia que requiere? Tenemos que invertir en ciencia y tecnología de inmediato. El país más grande y poderoso de América Latina, como Brasil, proporcionalmente invierte menos del 8% que China en ciencia y tecnología. ¿Por qué nos extrañamos nosotros del gran desarrollo de los tigres asiáticos? ¿Cómo podemos nosotros pedirle al guatemalteco que salga adelante cuando vemos que todos los días se reporta la baja calidad académica, la baja capacidad en matemáticas, en lenguaje, que se produce por una educación deficiente? Algo que se prolonga y que va desde la escuela primaria, la escuela básica, hasta la universidad, y que por lo tanto llega a producir un recurso humano deficiente. Pero no deficiente porque quiere, deficiente porque el Estado falla en su misión de verdaderamente velar por la excelencia, de proporcionar el recurso necesario para que estos niños tengan lugares dignos donde estudiar, para que las empresas tengan la capacidad de recibir a estos jóvenes que se están graduando con la ilusión y la esperanza de salir adelante. Esto comenzó a ser una preocupación en ese país, Brasil, durante los 5 años últimos, cuando Brasil comenzó a crecer y a mostrarse al mundo como un país emergente. Y esta preocupación o necesidad crecerá mucho más a partir de ahora, ya que no tiene la calidad requerida en el área de ingeniería, no tiene calidad médica, tecnología de calidad, no cuenta con profesionales con una formación para competir con los países desarrollados que van 20 años adelante de ellos. Si van 20 años adelante de Brasil, ¿cuántos irán adelante de nuestra querida Guatemala? Ese es el punto que nosotros tenemos que verdaderamente tener claro y visualizar.
Luego, una parte bien importante, era el primero en la lista de Wen Jiabao. Yo la puse de último en la mía, no porque sea menos importante, pero porque quería recalcar la parte de los políticos corruptos. Y es la reducción de la edad laboral y penal a los 16 años. Nuestros países son uno de los pocos que todavía tienen una cultura de tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños, que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben ofrecer su mano de obra. Esto es un error fatal para la sociedad, ya que después de todo están envejeciendo y necesitan más que nunca la mano de obra renovada. Y además, esta contradicción hipócrita de la ley, que solo sirve para crear peligrosos delincuentes que al cumplir los 18 años están formados para el delito, ya que no trabajaron y muchos buscaron su formación en el crimen. También otra recomendación, que es la pena de muerte para crímenes atroces probados. Es un hecho que aquellos que entran y salen de la cárcel 10, 15, 20, 25 veces, ya nunca se van a componer, ya nunca se van a rehabilitar, ya nunca se van a corregir. Nosotros como sociedad tenemos que tener entonces la fortaleza de aprender de estas lecciones que nos están dando Wen Jiabao. Son duras muchas veces, son difíciles de tomar, como que nos llega a la moral y nos hace decir, pero ¿cómo podemos tratar a estos niños en esta forma? Pero recuérdese usted, estos niños son los sicarios que están asesinando a los pilotos de los buses, que dejan a las familias en una gran tristeza y sumidas en dolor, que paralizan prácticamente a la población que va a trabajar, que atacan a guatemaltecos que salen honestamente a trabajar. Son duras las recomendaciones de Wen Jiabao, pero yo se las dejo para que ustedes las analicen y las piensen, para que afrontemos la realidad o tomamos las medidas necesarias, por duras que parezcan, o Guatemala, nuestros países nunca van a salir adelante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.